Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¡Ey! Gente hermosa, positiva y trabajadora. Porque sabemos lo difícil que es trabajar y pensar en la comida, la ropa, los zapatos y los regalos. Aquí, en Ignelia, Historia y Tradición con Valor, te decimos todo lo que el mercado de tu colonia te ofrece para hacerte la vida más práctica. Quédate con nosotros porque aquí comenzamos. Muy buenos días, Mercados de Ecatepec, Tradición y Esperanza con Valores, se enorgullece presentarles Ignelia, palabra náhuatl que significa ayuda. Hoy, como anfitrión del mercado 3 de septiembre, ubicado en Valle de Aragón, tercera sección de Ecatepec. Con ellos vamos a analizar unos cuantos artistas que andan en la pasarela de la alfombra roja de la política. Y bueno, como siempre les he contado cada miércoles, en Ignelia queremos aportar nuestro granito de arena y regresarle a la sociedad lo mucho que apoya la economía local, haciendo de su conocimiento fundaciones y asociaciones que apoyan a personas con enfermedades crónico-degenerativas. Así que quitamos candados, subimos cortinas y a despachar los temas que hemos preparado especialmente para ustedes. Recuerden, hoy es miércoles con M de mitad de semana, miércoles con M de Mercados, Tradición y Esperanza con Valores. Bueno, y como les comentaba, queremos aportar nuestro granito de arena y hoy les vamos a dar a conocer un invitado súper especial al cual estoy muy agradecida por haber aceptado la invitación a Ignelia. Y ellos son Acción Educativa en Diabetes, Obesidad y Sobrepeso AC. Y para contarnos la historia, la filosofía, las acciones que llevan a cabo como asociación, está con nosotros la doctora Sara Rebeca Rosales, directora directora de programas y proyectos de dicha asociación. Muy buenos días, doctora, y muchas gracias por estar en Ignelia y en Proyecto Radio MX. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día a toda la audiencia. Al contrario, sabemos que este es un tema sumamente importante. Somos un país que, si no me equivoco, estamos en primer lugar en obesidad, que si no me equivoco, la diabetes también es una enfermedad que nos golpea muy fuerte. Y bueno, quisiéramos saber por qué nace, a través de quién nace la idea de crear esta asociación. Bueno, AEDO se fundó en el año 2011. Tenemos como antecedente un grupo de ayuda mutua que ya venía trabajando en la ciudad de Texcoco desde el año 2008. Es un grupo que hasta el día de hoy sigue trabajando. Son 8 personas, somos 8 personas o 9 personas en promedio las que nos congregamos. Desde el año 2008 nos congregamos el último domingo de cada mes para trabajar distintos temas relacionados con la salud y también para hacer ejercicio. Tenemos la primera hora de nuestra sesión, una práctica de unos ejercicios chinos que se llaman Qigong, que son básicamente ejercicios respiratorios de tensión y relajación muscular que aportan muchos beneficios a la salud. Y en la siguiente hora trabajamos un tema relacionado con la salud, no solo con la obesidad, el sobrepeso y la diabetes. Entonces, en el año 2011, este grupo que fundé yo con mis pacientes, nos convertimos en asociación civil junto con otros profesionales de la salud, el doctor Alejandro Ortiz, quien es el director médico, y la psicóloga Sara Ortiz, que es la coordinadora del Departamento de Psicología de nuestra asociación.
Sí, de hecho, a mí lo que me llamó mucho la atención sobre esta asociación es que es una asociación que está este, fundada legalmente en el Estado de México. Como bien, ojalá haya escuchado al Son principio del perfectos. programa, nosotros somos comerciantes del Estado de México, específicamente de Catepec de Morelos, y pues me da mucho me da mucho gusto que en esta ocasión tengamos una asociación que nace en el Estado de México. Sí, nacemos en Texcoco, así es. Ajá. Y además de este grupo de ayuda mutua, AEDOS ha participado en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil para promover distintas acciones, distintas políticas públicas. En alianza con otras organizaciones constituimos una que se llama Contrapeso, y Contrapeso participó en el impuesto a las bebidas azucaradas, en lo que se convirtió en una ley al impuesto a las bebidas azucaradas. También participamos en la actualización de la norma oficial mexicana 051 para el nuevo etiquetado de los alimentos. Y hemos participado en muchas campañas de salud a nivel estatal, a nivel local, aquí en Texcoco, y también a nivel federal. Con la Secretaría de Salud hemos hecho varias cosas y Correcto. participamos muy activamente siempre también con otros grupos. Eso es lo importante, que no nada más se quedan en el Estado de México, sino que vamos al Valle de México y a sus alrededores, y no solamente nos quedamos en ese espacio, que realmente el Estado de México realmente no es pequeño, pero abarcan, perdón, ustedes como asociación civil abarcan alrededor del Estado de México, y eso es muy importante. Tengo una pregunta. La diabetes, el tema específico es la diabetes, y de ahí parten los otros dos temas, que es el sobrepeso y la obesidad. No, van de la mano todos los pacientes que empezaron a asistir a este grupo, que en su mayoría tienen diabetes, hay algunos que no tienen. Tenemos participantes que empezaron a venir porque les gustaba simplemente lo que hacíamos en el grupo, y son personas más jóvenes, son personas que no tienen ninguna enfermedad crónica y justamente están pensando en prevenirlas, por eso asisten y por eso se cuidan y por eso trabajan en temas de salud también. Pero casi todas las personas que asistían que tenían diabetes, pues también tenían sobrepeso u obesidad. Son enfermedades que van de la mano, ¿no? De hecho, en el caso de la diabetes tipo 2, porque existen distintos tipos de diabetes, en el caso de la diabetes tipo 2, que es la diabetes más común en nuestro país y en el mundo, uno de los factores de riesgo justamente es o los factores de riesgo son el sobrepeso y la obesidad. Exactamente. Leía yo en su página de internet, más adelante les vamos a dar toda la información para para que se pongan en contacto con esta asociación, que realmente toma tema y retoma un tema muy importante en lo que es en la sociedad mexicana. Pero leía yo que hay una diabetes, bueno, se le llama diabetes mellitus. ¿Está correctamente pronunciado? Sí, así es. La diabetes mellitus, Ajá. mellitus viene del nombre de miel. Entonces, el tipo de diabetes en donde se eleva el nivel de azúcar, que pues es el tipo de diabetes que todos conocemos, se llama diabetes mellitus. Y entonces puede denominarse simplemente como diabetes tipo 1, que es el tipo de diabetes que normalmente ocurre en niños o en gente muy joven que no tiene a veces ningún factor de riesgo. Son niños que están sanos y que de pronto un día amanecen con un cuadro agudo de fiebre, de deshidratación, acuden a un hospital y en el hospital les diagnostican la diabetes tipo 1 porque presentaron con esta sintología un cuadro de lo que se conoce como cetoacidosis diabética, ¿no? Que es una de las complicaciones agudas de la diabetes. Así se diagnostica generalmente la diabetes tipo 1. Sí, Y hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué produce este tipo de diabetes, y es el tipo de diabetes que ocurre con menor frecuencia en el mundo.
Sí. La diabetes tipo 2 es la que todos conocemos, que puede llamarse también diabetes mellitus tipo 2 o simplemente diabetes tipo 2, igual que la diabetes tipo 1, puede ser diabetes mellitus tipo 1. Ese tipo de diabetes es el que se relaciona con muchos factores de riesgo, con la herencia, con la edad, ocurre con mayor frecuencia en mayores de 40 o 45 años, con el sobrepeso, la obesidad, con el hecho de ser de una determinada etnia, y los mexicanos tenemos mayor predisposición a tener diabetes que otras etnias, con tabaquismo, con presión arterial alta, con el hecho de haber nacido pesando más de 4,5 kilos o con un peso muy bajo al nacer, por haber tenido diabetes gestacional, que es la diabetes que ocurre durante el embarazo. Y todos estos factores de riesgo son los que van sumando y en un momento dado nos predisponen para que aparezca la diabetes tipo 2. Hoy en día, antes se llamaba diabetes del adulto, ya no se llama así porque hoy en día, debido al problema de la obesidad infantil, que desgraciadamente es uno de los principales problemas de salud en México, pues ya hay niños muy pequeños que tienen este tipo de diabetes tipo 2 y no la diabetes tipo 1, ¿no? Y el otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, pues es la diabetes que solo ocurre durante el embarazo y que finaliza al término de este. Correcto. Es importante dejar bien establecido que la diabetes, como pocas enfermedades, no es contagiosa. ¿Es cierto esto? Así es, porque mucha gente tiene esa idea, esa creencia de que se contagia y realmente no es contagiosa. Es como usted, doctora, bien nos lo acaba de describir. Cada diabetes, los 4 tipos de diabetes tienen su forma de manifestarse, sin embargo, no es que sea contagiosa, pero sí lo podemos llamar hereditaria. A la diabetes tipo 2 sí tiene un claro factor hereditario. Sí. Ajá. Así es. Pero no necesariamente, o sí. O sea, vamos, o sea, si tu papá tuvo, tu mamá tuvo, sí, realmente existe existe un alto grado de predisposición hereditaria. Y si, por ejemplo, el papá y la mamá tuvieron problemas de diabetes, pues ese factor todavía se va a hacer mucho más importante, ¿no? Porque entonces la carga genética viene por las dos ramas, tanto materna como paterna. Pero sí, definitivamente eso no significa una condena de que todas las personas que tienen papás y mamás, o solo mamás con diabetes, vayan a tener diabetes, pero sí el hecho de reconocer que tenemos factores de riesgo nos pone también en el camino de poder empezar a cuidarnos. Yo les digo a mis pacientes, hay que cuidarse, aunque no tengamos diabetes, hay que cuidarnos como si tuviéramos, ¿no? Hay que cuidar la alimentación, hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, hay que tener buenos hábitos, y eso se ha sabido, y hay estudios importantes que lo han manifestado así, que cuando las personas tienen factores de riesgo o incluso ya tienen lo que se conoce como prediabetes, que ya son alteraciones en los niveles de glucosa pues altitos, no con las cifras que se requieren para el diagnóstico de diabetes, que si quieren al ratito hablamos de ellas. El hecho de tener incluso prediabetes, se sabe ahora que cuando se asumen hábitos saludables y se adoptan a largo plazo, se reduce muchísimo el riesgo de poder desarrollarla, ¿no? Entonces, pues cuando todavía ni siquiera tenemos prediabetes, con mayor razón estamos en buen momento para empezar a cuidarnos y evitarla. Claro, como nos comentaba, en AE2 también podemos decir que hay prevención, no es nada más ya llegar cuando ya está la enfermedad encima o cuando ya no sabemos ni qué hacer ni para dónde correr. Está la prevención, como nos decía, con dietas o no dietas, sino como con un régimen alimenticio. Los enseñan, ¿no? Yo creo, a comer, a llevar una vida sana. Sí, así es, empezando por romper mitos, ¿no? Justo como este que acabas de mencionar de la palabra dieta, pues la palabra dieta es lo que nos comemos todos los días, no quiere decir que sea un régimen específico. Tú puedes tener una dieta buena o una dieta mala, o una dieta vegetariana o una dieta mediterránea, en fin, es lo que nos comemos todos los días. Entonces, pues lo que nosotros buscamos, nuestro objeto social justamente, es desarrollar acciones educativas para la prevención, control y tratamiento
de estas enfermedades, del sobrepeso, obesidad y diabetes. Claro, también veía yo en la información que tienen ustedes en su página de AE2, es que también se reconoce como diabetes a distintas causas, como por ejemplo las enfermedades del páncreas, o el uso de algunos medicamentos que me imagino alteran lo que es la diabetes, o enfermedades endócrinas. Sí, de hecho ese es el cuarto tipo de diabetes. En la diabetes tipo 1, como les comentaba, es la diabetes que normalmente se presenta en niños o en gente joven. La diabetes tipo 2 es de la que más hemos estado hablando, es la que ocurre con mayor frecuencia y que tiene mayor prevalencia a nivel mundial. La diabetes gestacional, que les decía, es la que solo ocurre durante el embarazo y termina cuando termina el embarazo. Y el cuarto tipo se llama diabetes debido a otras causas, que es el que tú estás comentando, que pueden ser enfermedades del páncreas, como un cáncer de páncreas, por ejemplo. Puede ser también el consumo de ciertos medicamentos, como pueden ser los esteroides, que son tan comunes en muchas personas que acuden al gimnasio y que quieren desarrollar masa muscular y que los consumen sin una prescripción adecuada, y esto puede causar el desarrollo de enfermedades como la diabetes, como la obesidad también y como la hipertensión. También existen otras enfermedades endocrinas que pueden acompañar o que pueden conducir al desarrollo de diabetes. Una de ellas, y lo comento porque soy parte de el IRC, la insuficiencia renal crónica, de las personas que nos dializamos y se hemodializan, llega un momento en que llegan a desarrollar esta enfermedad de la diabetes por lo mismo del todo el proceso que se lleva a cabo en una diálisis o en una hemodiálisis. ¿Estoy bien? Exacto, por los productos que se utilizan en la diálisis son productos que tienen alto contenido de hidratos de carbono. Ajá. Y eso puede conducirla. Lo mismo en las personas que tienen VIH positivo, los medicamentos que se utilizan para el VIH también inducen el desarrollo de diabetes. Son muchas las enfermedades que pueden inducirla. Exactamente. Bueno, pues como les comento, estamos platicando con Acción Educativa Diabetes, Obesidad y Sobrepeso AC, con la doctora Sara Rebeca Rosales, que es la directora de programas y proyectos de dicha asociación. Vamos a un corte. Doctora, por favor, espérenos para que al regresar sigamos hablando sobre este tema muy importante, y que serían las complicaciones de lo que es la diabetes, el sobrepeso y la obesidad. ¿Le parece? Bueno, me parece, regresamos. Pues regresamos, vamos a un corte rapidito. En Tiempo de Mujer, un programa creado por y para ti. Lo último en moda, consejos de belleza, salud y los temas que a todas nos interesan. Te espera Dunia Obeso y Adri Aguilar, todos los jueves a las 12 p.m. en México, por Proyecto Radio MX, con sentido social. Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en Enlace Legal, donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa. Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te quedes en Fuera de Lugar. Todo lo que quieres saber sobre el ancho mundo del deporte lo encuentras aquí, en Gala Deportiva. Todos los lunes, de 4 a 5 de la tarde, por Proyecto Radio MX. Los esperamos. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social, para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. La mejor información del mundo de los autos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Aquí en Inteligencia Automotriz, los 60 minutos más increíbles del Internet. Solo por Proyecto Radio MX.
con sentido social. ¿Por qué no se toca en vivo? Ahora toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Y ahí está. Y ya hace 20 años. Estamos de regreso en Ignelia. Los invito a que le den like y nos sigan en la página oficial de Facebook de Ignelia. Ahí encontrarán todos los programas y toda la información sobre los invitados que han estado con nosotros. Asociaciones y fundaciones muy importantes que nos ayudan, pero que yo siempre digo, y lo digo muy bien, no nada más están para ayudarnos, también podemos ayudar. Podemos poner nuestro granito de arena. Todos sabemos que este tipo de fundaciones y asociaciones siempre necesitan de algún tipo de apoyo y nunca está de más el dar nuestro granito de arena para que estas fundaciones sigan apoyando a personas que realmente lo necesitan. Y bueno, como se los dije antes de irnos a corte, estamos platicando con Acción Educativa Diabetes, Obesidad y Sobrepeso AC, y la doctora Sara Rebeca Rosales, pues nos está platicando toda esta bella historia de esta asociación. Ya nos dijo cómo y por qué se fundó, ya hablamos de los tipos de diabetes, ya hablamos de las complicaciones de cada uno de ellos, y bueno, más bien, vamos para ese tema, para las complicaciones. Sabemos que es una enfermedad cardiovascular. Doctora Sara Rebeca, ¿qué más nos puede complementar en esto de las complicaciones? Bueno, pues yo creo que antes de hablar de las complicaciones, vale la pena señalar cuáles son las cifras normales de glucosa en sangre. Glucosa, el que conocemos normalmente como azúcar, ¿no? Claro. Las cifras normales en ayuno para todas las personas que no tienen esta enfermedad son de 70 a 99 miligramos por decilitro, eso es lo normal. Con 8 horas de ayuno es como se tiene que establecer esta normalidad. Claro. En 2 horas después de comer, que a ese tipo de procesos se le llama postprandial, entonces la glucosa postprandial de 2 horas debe ser menor de 140 si consideramos que estamos con cifras normales. Cuando ya nuestras cifras en ayuno están entre 100 y 125 o postprandial de 2 horas entre 140 y 200, entonces decimos que tenemos prediabetes. Eso quiere decir que tenemos un riesgo altísimo de en poco tiempo desarrollar diabetes si es que no hacemos algo al respecto para poder evitarlo, que como les comentaba, hoy en día se sabe que con cambios conductuales, con hábitos saludables, se puede evitar esta presencia de la diabetes. Y cuando ya en ayuno está arriba de 126 y en postprandial arriba de 2 horas o en cualquier momento del día, postprandial arriba de 200 o en cualquier momento del día arriba de 200, pero ya con la presencia de los síntomas que muchas personas ya conocen que son los propios de la diabetes, como tener mucha sed, tener mucha hambre, perder peso, sentirnos muy cansados. Esa es una duda muy, muy frecuente en todas las personas. ¿Por qué la pérdida de peso? Si se supone, creo yo, estoy hablando por hablar. Que comen mucho. El azúcar, ajá, y el azúcar te sube de peso. Entonces, ¿por qué es la pérdida de peso? Porque normalmente nuestra fuente de energía, nuestra principal fuente de energía es la glucosa. Y esta glucosa alimenta a todas las células del cuerpo, pero la insulina, que es una hormona que se encarga de regular los niveles de glucosa, que además tiene otras muchas funciones también, la insulina se produce en un órgano del cuerpo que se llama páncreas. Esta insulina en algunos tejidos, como el tejido graso y el tejido del músculo y el tejido del hígado, sirve para transportar a esta glucosa e introducirla al interior de la célula, especialmente en el tejido graso y en el tejido muscular. ¿Y ahí es donde viene la pérdida de peso?
Desde antes de que tengamos diabetes, ya existe algo, en el caso de la diabetes tipo 2, que se llama resistencia a la insulina. Esto quiere decir que aunque el páncreas esté produciendo una buena cantidad de insulina, la insulina no entra a estas células, a la del tejido graso, tejido muscular y al hígado. Y entonces, si no entra, porque choca en las paredes de estas células, pues claro, no puede entrar la glucosa al interior de las células y estos tejidos no se alimentan con una energía adecuada porque no está entrándoles la glucosa. Entonces, cuando no se utiliza la glucosa como fuente de energía, nuestra segunda fuente de energía es la grasa. Entonces, el cuerpo empieza a utilizar a la grasa que tenemos almacenada como fuente de energía, porque ya no podemos utilizar de manera adecuada la glucosa y por eso se presenta la pérdida de peso en quienes están teniendo diabetes. Y muchas veces no solo pierden grasa, también llegan a perder tejido muscular, porque se va utilizando energía también de este tejido, y por eso no sé si se han dado cuenta cuando las personas con diabetes están descompensadas, se ven, dicen, como chupadas, porque perdieron grasa, se deshidrataron también, pero también perdieron músculo, pueden perder músculo, si este proceso de una falta de control se ha dado a lo largo de mucho tiempo, ¿no? ¿Y se podría decir que es más grave? Sí, eso quiere decir que ya la persona tuvo mucho tiempo mal control de la enfermedad. Y el gran problema es que, como les comentaba, teniendo 126 de glucosa en ayuno, ya tenemos diabetes, pero con esas cifras no se presentan los síntomas de la diabetes, se presentan cuando nosotros tenemos arriba de 180. Entonces las personas pueden estar oscilando en 150, 170, sin saber que tienen diabetes, y así pudieron haber pasado mucho tiempo. De hecho, se estima que el diagnóstico de las personas con diabetes tipo 2 se hace cuando ya las personas tuvieron 5 años por lo menos con la enfermedad. Entonces, claro, casi siempre cuando llegan al médico y se les diagnostica, pues llegan ya descompensados y ya incluso llegan con alguna de las complicaciones de la diabetes, de las que ya ahorita sí vamos a hablar. Pero sí quería que se tuviera claro este tema de las cifras, ¿no? Sí. Para hacer conciencia de la importancia de estarnos midiendo con cierta frecuencia, por lo menos hacernos una medición completa de todos los valores, un check-up que se conoce así en los laboratorios completo, por lo menos una vez al año, especialmente si tenemos factores de riesgo, pues que ya siendo mexicanos todos tenemos por lo menos ese factor de riesgo, para saber si estamos en riesgo o ya hemos desarrollado la diabetes, y en caso de ser así, pues que se pueda atender a tiempo y que no lleguemos a desarrollar las complicaciones de la misma, ¿no? Exacto, y también, doctora, no confiarnos, porque yo conozco gente que dice, tengo diabetes, pero no de la mala. Exacto, y entonces, que ese es otro mito. Ese es otro, exactamente, y también estaría bien que lo tocara. Y entonces, pero me cuido y ya no va a ser más grave. Sí, se cuidan 1, 2, 3 meses, están bien, llegan a lo que se le podría llamar estable y regresan otra vez a comer o a los malos hábitos. Y entonces así se la llevan hasta que, como usted dice, llega el momento en que ya llegan a la diabetes, que pues de plano ya no pueden hacer más que un tratamiento para controlarla. Así es. Sí, no existe diabetes buena ni diabetes mala. Tanto la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional o la diabetes debido a otras causas puede ser tan buena o tan mala, dependiendo de cómo llevemos el control de la enfermedad. Muchas personas asumen que en el caso de la diabetes tipo 1, como las personas requieren insulina desde el diagnóstico para sobrevivir, porque en el caso de la diabetes tipo 1, las células que producen insulina están totalmente destruidas, entonces se requiere insulina. Entonces, por el hecho de inyectarse insulina, ya dicen que es la diabetes mala, ¿no? Pues no es así. Las personas con diabetes tipo 1 que llevan un buen autocuidado pueden tener una vida larga y saludable y tan activa como el de cualquier otro tipo de persona. Y en el caso de la diabetes tipo 2, pues la diabetes tipo 2 puede convertirse en una diabetes muy mala si no llevamos un control adecuado.
Exactamente. Y pues el hecho de decir yo me cuido, ¿qué significa eso? ¿Qué significa yo me cuido? Muchos pacientes dicen yo me cuido porque me tomo los medicamentos, pero los medicamentos no son el único remedio o el único tratamiento para la diabetes. Los pilares del tratamiento son el esquema farmacológico adecuado, además, que muchas personas con diabetes no tienen ni siquiera un esquema farmacológico adecuado, acuden a instancias de salud pública en donde se les da muy comúnmente glibenclamida con metformina, y ese mismo esquema de tratamiento se los dejan por 20 años cuando ya se tenía que haber modificado hace mucho tiempo, y hoy en día tenemos un montón de medicamentos que pueden hacer que el control sea maravilloso. Y además también la alimentación correcta y el ejercicio diario, esos son los pilares del tratamiento de la diabetes. Y el pilar del control es medirse la glucosa, porque ¿cómo saber si lo que yo estoy haciendo me está dando buenos resultados o no me está dando resultados? Pues midiéndonos la glucosa, que el monitor de glucosa es nuestro GPS, ese nos permite saber hacia dónde nos dirigimos, pues para tener un buen control de la enfermedad y evitar las complicaciones de las que ya vamos a hablar, ¿no? Ahora sí entramos al tema de las complicaciones. Hablábamos de una enfermedad cardiovascular. Hablamos también de, que igual ya lo tocamos, pero no estaría de más reforzarlo, la enfermedad renal y el daño a los nervios. Exacto. Uh-huh. Sí, esas son las complicaciones crónicas de la diabetes. Las complicaciones crónicas afectan tener los niveles de glucosa elevados, afecta tanto la estructura de nuestros nervios, que nuestros nervios son como cables de luz que controlan todas nuestras funciones, tanto nuestras funciones motoras, nuestros movimientos, como las funciones sensitivas, todo lo que nosotros percibimos, el calor y el frío, lo regulan los nervios. Y estos son como cablecitos de luz. Entonces, cuando existe una cifra alterada de nuestros niveles de glucosa, una glucosa alta, esta glucosa alta va destruyendo esa capa exterior que protege a estos cablecitos, y eso se llama neuropatía diabética. Se dañan los nervios y esta neuropatía puede causar un montón de alteraciones. Pérdida de sensibilidad en los pies o en las manos, puede causar también alteraciones digestivas, puede causar dificultad para caminar porque se presenta mucho dolor. Mientras más destruido está el nervio, más molestias va a tener. Esa es la neuropatía diabética. Uh-huh. Pero también se afectan los vasos sanguíneos de las retinas, que son parte de los ojos, de la estructura de los ojos. Entonces, muchas personas con diabetes tienen lo que se conoce como retinopatía diabética. Sí, que es como una característica muy específica, ¿no, doctora, de las personas con diabetes? Pues no necesariamente, también hay otras enfermedades que pueden dañar las retinas. Ajá. Pero sí, la diabetes es una de las más importantes. De hecho, la principal causa de ceguera en el mundo es justamente la retinopatía de origen diabético, la retinopatía diabética, ¿no? Exacto. Luego también, como tú ya lo mencionaste, pues se dañan los riñones por la misma razón, la elevación de los niveles de glucosa, que muchas veces también va acompañada con elevación de grasas sanguíneas, como pueden ser los triglicéridos o el colesterol. Y estas grasas sanguíneas, junto con la glucosa alterada, pues producen un mayor daño a estos tejidos de los que estamos hablando. Claro. Y se dañan los riñones, también, como tú ya lo mencionaste, se daña el aparato cardiocirculatorio, se daña el corazón y todos los vasos sanguíneos. Puede existir lo que se conoce como enfermedad arterial periférica, que se manifiesta principalmente en los pies, en las piernas, pero también ocurren daños cardiovasculares en otros niveles, ¿no? Y de hecho, las personas que viven con diabetes, de lo que más mueren es de problemas del corazón, de infartos. Esa es la principal causa de muerte en quienes viven con diabetes. Y esas son las complicaciones crónicas. Ajá. Y se presentan cuando ya las personas tuvieron muchos años descontroladas. Y como les comentaba, esto se puede evitar, y se sabe que se puede evitar si uno asume un autocuidado exitoso, controlando los hábitos de los que ya hemos hablado. Pero también existen las complicaciones agudas de la diabetes. Las complicaciones agudas ocurren cuando se eleva el nivel de glucosa por arriba de cifras normales,
arriba de 150 miligramos de glucosa, pero especialmente arriba de 250, ya se puede presentar lo que se conoce como cetoacidosis diabética, que era la que les comentaba, el cuadro con el que empezaban generalmente los niños con diabetes tipo 1. Es un cuadro severo de deshidratación. Este cuadro severo de deshidratación hace que la gente corra al hospital, porque si no corren al hospital mueren, y esto se llama cetoacidosis diabética. Esto ocurre generalmente en la diabetes tipo 1, y en la diabetes tipo 2 es más común que ocurra lo que antes se conocía como coma diabético, que se llama coma hiperosmolar. Exactamente. Y esto ocurre cuando las cifras de glucosa pueden estar arriba de 600, que muchas personas andan con esas cifras y ni siquiera se enteran. Y esto ocurre especialmente en adultos mayores. Muchas veces ni siquiera perciben. También existe un proceso importante de deshidratación y los adultos mayores muchas veces no se dan cuenta que lo tienen y a veces mueren en su casa por un cuadro de este tipo sin haberse enterado que lo estaban desarrollando. Porque no genera ningún dolor, no genera ninguna alerta. Puede no generarlo. Y como muchas veces son personas que viven solas, a veces abandonadas por la familia, pues no están bien alimentadas, no están bien hidratadas, y pues muchas veces no se dan cuenta que están desarrollando un problema severo y desgraciadamente mueren en casa sin tener una atención adecuada. Y otra de las complicaciones agudas de la diabetes son las bajas de glucosa o hipoglucemias que ocurren cuando se tienen cifras menores a 70 miligramos por decilitro. Y estas pues son también situaciones muy comunes y que pueden también llegar a ser muy graves. Pueden llevar también a las personas a morir si no se previenen, que es lo más importante, prevenir este tipo de cuadros, y si no se atienden oportunamente. Esas son, ya hablamos de las complicaciones crónicas y estas últimas las complicaciones agudas de la diabetes. Sí, estamos a punto de irnos a un corte, pero sí, acabo de ver algo que me llamó mucho la atención, doctora. Dice, ansiedad y depresión en las personas con diabetes, especialmente en las mujeres, es la mayor posibilidad de presentar esos trastornos. ¿Por qué especialmente en las mujeres? Pues en general las mujeres tenemos un mayor riesgo, muchas veces debido a los cambios hormonales, a tener este tipo de trastornos, ¿no? Cambios hormonales que pueden estar relacionados pues con las distintas etapas importantes de la vida de la mujer. Puede ser el inicio de la menstruación, puede ser el embarazo o puede ser el climaterio o ya la menopausia. Correcto. Y entonces, si a estos cambios hormonales que de por sí generan estados emocionales alterados, como puede ser la ansiedad o puede ser la depresión, si además le sumamos los cambios que se presentan por la diabetes, pues entonces por eso las mujeres estamos en un mucho mayor riesgo de presentar este tipo de trastornos. Trastornos que, por cierto, son difíciles de diagnosticar. Muchas personas han tenido ansiedad o depresión y ni siquiera saben que lo han tenido, ¿no? A veces tenemos ya un trastorno severo de ansiedad y nosotros decimos, es que estamos un poquito estresados, ¿no? Y pues no, y más la realidad con la es que pandemia. ya tenemos un trastorno de ansiedad y no está diagnosticado, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial, doctora. Le agradezco mucho que siga platicando con nosotros, porque en realidad habíamos comentado iba a ser un tema corto, pero si nos damos cuenta es un tema sumamente importante, el cual no puede ser un tema corto, el cual el tema tiene que ser tratado especialmente con delicadeza y aparte dar toda la información posible precisamente para ir disminuyendo esta enfermedad en la sociedad mexicana. Entonces le agradezco mucho su tiempo, le agradezco la disponibilidad y sobre todo le agradezco que nos espere que regresemos de este corte para tocar dos temas importantes que me acaban nuevamente de llamar la atención, que es que la diabetes, yo creo que como muchas enfermedades, nos lleva a la pobreza. El por qué lo tocaremos después del corte y también nos vamos a ir a lo importante que hace AEDOS, que es la Acción Educativa en Diabetes, Obesidad y Sobrepeso AC, que son los servicios para evitar y si no, para controlar este tipo de enfermedad. Regresamos de un corte y volvemos con temas muy, muy interesantes. Muy bien, regresamos.
Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, o de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos, conéctate y escucha Amplificando, donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. Amplifica tus sentidos y tu visión musical. Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. ProyectoRadioMX.com con sentido social. ¿Qué necesita tu ser para crecer? Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 p.m. Donde hablaremos de psicología, sexualidad, economía, espiritualidad, música y todo lo que tu ser necesita para su plenitud. En Batallando para Crecer, nunca el bienestar resultó ser tan entretenido. Escúchanos solo por ProyectoRadioMX.com. Con el coach Adrián Batalla. Estamos trabajando para nuestro México. Por eso, en Blanco Colima, nos esforzamos por seguir trabajando para ti. Con el objetivo de seguir manteniendo fuentes de trabajo y seguir ofreciendo nuestro servicio a todos nuestros clientes, abrimos nuestras puertas para llevar hasta la comodidad de tu hogar la experiencia Blanco Colima, con nuestros platillos, sabores y creaciones que tú ya conoces. Nos ponemos a tus órdenes con nuestro servicio delivery y takeout. Tú eliges. También disponible en las apps de entrega rápida. Estamos ubicados en calle Colima 168, esquina con Orizaba, en la colonia Roma Norte. Nuestro teléfono 55 55 11 75 27. Y recuerda, Blanco Colima, en donde la magia está en nuestras manos y tu satisfacción en nuestro corazón. Hola, soy Lizeth Pacheco. Te invito a que me escuches todos los sábados a las 9 de la mañana en el programa Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Conocerás la opinión de los especialistas en temas de salud laboral, financiera, física y emocional, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué no logro mis metas? ¿Por qué empiezo algo y no continúo? ¿Por qué mis problemas de salud o en mis relaciones de pareja? Estas y otras interrogantes las resolveremos en tu programa Empoderando Vidas con PNL. Yo soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística, y te guiaré a que esté tu mente a tu favor. Todos los jueves de 11 a 12 horas por Proyecto Radio MX, con sentido social. Y entonces nos va a contar... Con un autocuidado responsable. Exactamente. Y sí, todo es riquísimo, pero realmente hay cosas en las que tenemos que decir esto no, porque la prioridad es nuestra salud, la prioridad es estar aquí para los nuestros mucho tiempo, y eso pues requiere precisamente de un trabajo arduo, de cuidarnos en cuanto física, emocional y en la comida también, porque pues al final de cuentas esta enfermedad tiene mucho que ver con lo que comemos. Sí, ya nos lo explicó también genéticamente en los diferentes tipos de diabetes, pero también, como también lo tocamos en algún punto,
nos dicen, tienes nos cuidamos un tiempo y después, ya estamos bien, regresamos a lo mismo. No se trata de eso. Y entonces, a mí me encantaría, antes de llegar a los servicios, tocar rápidamente el tema de, como yo decía, todas las enfermedades, al final de cuentas, nos lleva a las familias a una pobreza. ¿Por qué podemos decir que esta enfermedad lleva a este tipo a este límite de la pobreza? Pues porque especialmente cuando ya está presente la diabetes tenemos que derogar muchos más gastos. En el caso de la diabetes tipo 2, hoy en día se sabe que 13 mecanismos son los que la pueden producir. Hasta hace algunos años se consideraba que eran básicamente 3 mecanismos los que generaban la diabetes. La resistencia a la insulina, de la que ya habíamos hablado, que no permite que la glucosa entre de manera adecuada a las células del músculo, del tejido graso y del hígado. La falla en la producción de insulina, con el paso del tiempo el páncreas va dejando de producir insulina, por lo tanto en algún momento dado los pacientes con diabetes tipo 2 van a requerir del uso de insulina. Y por otro lado, el hígado produce, generalmente cuando nosotros no comemos, como les decía, la glucosa es nuestra principal fuente de energía. Si ustedes ahorita están pensando, están parpadeando, se están moviendo, es gracias a esa energía que nos aporta la glucosa. Y especialmente el cerebro la requiere en todo momento, ya sea que comamos o no comamos. Y cuando nosotros comemos, prácticamente todos esos alimentos se convierten en glucosa, pero cuando nosotros ya pasamos muchas horas de ayuno y ya no estamos comiendo, pues entonces quien se encarga o el que se encarga de proveernos de esa glucosa es el hígado. Produce glucosa a partir de distintas fuentes, no necesariamente de fuentes derivadas de azúcares. Puede ser de proteínas o de grasas también, que produce glucosa el hígado. Y entonces, en el caso de las personas con diabetes, esta producción de hígado es excesiva. Por eso amanecemos con los niveles de glucosa altos, porque durante la noche el hígado puede estar produciendo mayor glucosa de la que necesitamos. Y para estos mecanismos, pues ya existían medicamentos. La metformina sirve para disminuir la producción de glucosa por parte del hígado, pues la insulina, cuando ya no está generándose una buena cantidad, y la metformina, que también sirve para mejorar la resistencia a la insulina. Y también hay otros fármacos orales, como la glibenclamida que les comentaba, que ayuda a que el páncreas produzca un poquito más de glucosa. Y hasta hace algunos años esos eran los medicamentos que se utilizaban. Hoy se sabe que no solo son esos mecanismos, que hay muchos mecanismos más. Y afortunadamente para cada uno de esos 12 o 13 mecanismos que ahora se han reconocido, ya existen medicamentos que nos pueden ayudar. Correcto. Sin embargo, pues muchos de estos medicamentos son nuevos y son muy caros y la gente tiene poco acceso a este tipo de fármacos. Son fármacos que no están en el sector salud, muchos de ellos. Entonces la gente tiene que gastar si quiere tener un mejor control. Pero además les decía, no solo es importante eso, también hay que medirnos la glucosa. Y por desgracia en nuestro país también tener un medidor de glucosa, comprar tiras reactivas para estarnos midiendo frecuentemente, les cuesta a los usuarios de los servicios de salud. En otros países esto es gratuito, en nuestro país no lo es. Entonces sí sale caro tener un buen control de la enfermedad. Y por eso yo les digo a mis pacientes, sale muy caro tener diabetes. Entonces lo mejor es prevenirla, justamente para no gastar demasiado, porque mientras más descontrolada está, pues tenemos más riesgo de la presencia de las complicaciones y eso todavía va a inducir mayores gastos para que podamos estar gozando de un mayor bienestar y de una mejor calidad de vida. Entonces sí, la diabetes es una enfermedad que sale muy cara. En promedio, aún en personas que tienen acceso a los servicios de salud pública, las personas con diabetes gastan alrededor de 2,000 pesos en el autocuidado de la enfermedad cuando lo están llevando bien, ¿no? Entonces, pues sí es una carga importante para nuestra economía. Doctora Sara Rebeca es la directora de programas y proyectos de Acción Educativa en Diabetes, Obesidad y Sobrepeso AC y nos va a contar los servicios con los cuales cuenta esta asociación muy interesante. Sí, pues como les comentaba al principio, nosotros el proyecto que más hemos trabajado, que tenemos a largo plazo, es el del Club de Diabetes.
Nos reunimos. Hoy que lo estamos haciendo de manera virtual, a veces cambiamos de día, pero normalmente nos reunimos el último domingo de cada mes. Además, también nosotros brindamos asesoría nutricional a algunas escuelas de nuestra comunidad, especialmente preescolares de nuestra comunidad. Diseñamos el lunch para que se comparta en la escuela, que también ya llevamos muchos años haciendo esto. Y en nuestra sede tenemos distintos servicios de atención. Contamos con atención médica especializada en sobrepeso, obesidad y diabetes. Tenemos también consulta psicológica. Nuestra psicóloga es experta en terapia cognitivo-conductual, que eso ayuda mucho a que las personas puedan adoptar hábitos saludables, porque sí siempre es la parte que cuesta más trabajo, especialmente adoptar un esquema de alimentación correcta. Entonces trabajamos de la mano con ella. El costo, las consultas tienen un costo, las consultas médicas. El Club de Diabetes no tiene un costo, ninguno, ahora que nos estamos reuniendo de forma virtual. Cuando nos reunimos de forma presencial, sí se tiene una cuota de 50 pesos que la utilizamos para el servicio de café, básicamente, ¿no? Correcto. Y además participamos en distintas campañas. Aquí en Texcoco se lleva a cabo de mano del Club de Leones de la ciudad de Texcoco un evento el último sábado de noviembre. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, el último sábado de noviembre, el Club de Leones organiza un evento muy grande donde llega mucha gente de la comunidad, que es un día completo dedicado a temas relacionados con la diabetes, y nosotros participamos habitualmente con ellos. El año pasado no se hizo por razones de la pandemia, pero cada año se lleva a cabo. Llegan alrededor de 300 o más personas a este evento, y los temas que se comparten siempre son interesantes. También se promueve ahí la venta de algunos productos, y es un evento lindo. Ok, doctora, por favor, ya hablamos un buen ratito, tuvo tiempo nuestro radioescuchas para ir a tomar una pluma y un papel, y díganos cómo los pueden contactar, cómo podemos llegar a AE2. Pues puede ser a través de nuestra página de Facebook, nuestro perfil de Facebook, que es Acción Educativa en Diabetes, Obesidad y Sobrepeso AC, o al número telefónico, al número fijo, que es 595-95-40603, de la ciudad de Texcoco de Mora, Estado de México. Generalmente las citas médicas se establecen a partir de las 3:30 de la tarde. Muchas veces en la mañana no nos encontramos en nuestra sede. Nuestra asistente llega a partir de las 3:30 de la tarde, que es cuando se pueden hacer las citas médicas o la cita con la psicóloga. Ok, bueno, pues a través de lo que es Mercados, Tradición y Esperanza con Valores e Ignelia, y como anfitrión del mercado 3 de septiembre ubicado en Villa de Aragón, le queremos agradecer a Acción Educativa en Diabetes, Obesidad y Sobrepeso AC, y sobre todo a la doctora Sara Rebeca Rosales, directora de Programas y Proyectos, la atención, el tiempo y toda la información realmente valiosa para todos nuestros radioescuchas. Un gran aplauso, por favor, para esta asociación súper importante. Y doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Algo más para despedirnos? Gracias a todo tu auditorio. Pues siempre insisto a manera de cierre en la importancia del autocuidado. Ese dicho de más vale prevenir que lamentar, de verdad que es un mantra que debemos repetirnos todos los días para poder gozar de una feliz, saludable y larga vida. Claro, bueno, pues muchas gracias. Gracias en producción, gracias en controles. Les debo el tema de la alfombra roja de los políticos, de los artistas ahora en la política. Se los prometo que va a ser la primera parte del próximo miércoles. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, 10 de la mañana, en Mercados, Tradición y Esperanza con Valores, en Ignelia, por Proyecto Radio MX. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Gracias.